habían dos joyas de la corona y se repartieron entre una y otra. Además, debo confesarte que este término de la joya de la corona no es de mi más grata simpatía. Creo que todos los estados reportaban un importante peso en función no solamente de su visión geoestratégica, y no solamente de la cantidad de votos o de población electoral que tenían, porque fíjense ahora la importancia que cobra Amazonas en este proceso electoral. Para la oposición, para la futura reconfiguración del poder en la oposición, la posibilidad de una combinación política de alianza por origen de Henry Falcón y Liborio Guaribulla pone en desventaja absolutamente a todo el resto de los partidos políticos de la oposición. Estamos hablando de Acción Democrática, de COPEI e incluso de Primero Justicia, que mantiene una de esas mal llamadas joyas de la corona, porque, a ver, hay un efecto... Lo podemos llamar puntos de honor. Esos puntos de honor, había un proceso lógico, expansivo también, del hecho de que, aun cuando fue derrotado el 7 de octubre, siendo candidato presidencial, pues quedó, además, 2 años en campaña electoral de Capriles Radonsky. Oye, algún resultado positivo tenía que generar, y lo generó en el estado Miranda, incluso a sorpresa del mismo chavismo, que creo que había una expectativa en función de poder efectivamente ganar. Con Jagua, de alguna manera medirlo para algo más. Sí, seguramente había, recordemos además que 3 figuras fundamentales están en torno al presidente Chávez. Uno es Nicolás Maduro, otro es Diosdado Cabello y otro es Elías Jagua. Se ha evaluado así en función de una posible dificultad de que el presidente no asuma, aún a pesar de que el presidente ya ha firmado, que es Nicolás Maduro. Pues se ha especulado un poco en torno a las otras 2 figuras. Ahora, con Elías Jagua, una derrota en Miranda, evidentemente que el escenario para el chavismo en cuanto al relevo se aclara muy bien en relación con la absoluta viabilidad de Nicolás Maduro, quien no se ha sometido nunca a alguna derrota desde el punto de vista electoral. Esto sin duda alguna que potencia ese escenario ya previsto por el presidente Chávez, sin duda alguna con una visión bastante preclara de la posibilidad de los resultados en ese sentido y la elección que hizo en relación con Nicolás Maduro. Entonces, dentro de toda esta configuración que se genera, me quiero detener en esa configuración de la oposición, porque al final, como te estaba diciendo, el gran derrotado ha sido, primero, la visión más clásica puntofijista de la oposición, eso que representa Guillermo Veledo y que representa la Mesa de la Unidad Democrática en su articulación, en la forma de su dirección, porque incluso 2 de los 3 gobernadores, que son en este momento los únicos eslabones de poder real regional de la oposición, tienen muy poca participación, por no decir que no tienen ninguna representación dentro de la directiva de la Mesa de la Unidad Democrática. Y solamente Enrique Capriles Radonsky tiene alguna incidencia a través de Primero Justicia. Pero, y el resto de la configuración de la Mesa de la Unidad Democrática en este momento, de su secretaría y sus órganos ejecutivos, quedan absolutamente deslegitimados porque son mayoritariamente representados por Acción Democrática, COPEI y el resto de los partidos, que en este momento no tienen ninguna incidencia desde el punto de vista electoral en los resultados que se han generado en este momento. He leído que ha sido crítico dentro del chavismo y ha solicitado en varias oportunidades el proceso de primarias. La oposición ha ido a cierto proceso de primarias, el chavismo no, y estos candidatos, bueno, han sido puestos a dedo. Entonces, ¿qué reflexión nos queda para los que creemos en que la gente tiene que participar y elegir desde abajo a sus candidatos en relación a los resultados que acabamos de ver? Claro, por un problema y por un asunto de principios y convicciones, no tengo ninguna duda en seguir manteniendo que efectivamente es mucho más legítimo que los candidatos sean electos por las bases. Sin embargo, lo que también evidencia el resultado de este 16 de diciembre es que desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia política, no todo momento es pertinente para hacer elecciones por la base, ni eso genera la mayor legitimidad para que después realmente haya la gran legitimación, que es la del proceso electoral definitivo. Con esto hago la siguiente lectura. Por ejemplo, 2 de los 3 gobernadores de la oposición fueron los que exactamente no fueron electos por las bases: Enrique Capriles Radonsky y Henry Falcón. Pero Enrique viene de un proceso de primarias. Él venía de un proceso electoral en donde fue derrotado y sin embargo se consideró que por un premio de consolación dentro de la oposición había que volver a darle la candidatura a la gobernación de Miranda, porque venía de ser
porque es gobernador activo y se excusó ante la posibilidad de la renuncia de alguien que era además compañero de su propio partido, que era el que estaba aspirando, y por lo tanto la cosa quedó perfectamente redonda, sumando además al lamentable caso de denuncia que se hizo en relación con el caso Caldera. O sea, todo se trianguló para que al final él fuese nuevamente candidato por Miranda, pero nadie votó directamente en una elección en donde se dijera debe ser quién el candidato, debe ser Capriles Rodonqui el candidato del Estado. No, fue por Ocariz que la gente votó, no por Enrique Capriles Rodonqui.